Hola hermanos, el día de hoy 18 de diciembre del 2022, cuarto domingo del Adviento, el último domingo del tiempo del Adviento. El próximo domingo ya es Navidad, el próximo domingo es 25 de diciembre, cuarto domingo de Adviento, en el marco de esta octava que prepara, que celebra pues ya la cercanía del Señor. Ya les decía, ayer les apuntaba la importancia de captar que esta semana es la semana más mariana del año, porque todo girará en torno a la figura de María. No por María, sino por lo que ella representa. Y alguno dirá, bueno, pero el Evangelio de hoy, Padre, María no es tan protagonista, es José. Bueno, vamos a hablar de eso un poquitito, haciendo la reflexión del texto. Bueno, la primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, del capítulo 7, versículos del 10 al 14. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo, pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye pues casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios. Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, vamos por partes. Fíjense bien, okay, leamos el texto, que es lo que dice el texto, que el Señor le habló a Ahaz y luego habla Isaías. Okay, cuidado. O sea, hay una comunicación que muy probablemente lo que entendemos por el contexto anterior es los versículos anteriores, que Isaías es el intérprete, que Isaías transmite, es el profeta, es el que cumple la misión de dar a conocer lo que quiere Dios. Esto es lo que te dice Dios, esto es lo que te quiere decir Dios. Pide al Señor, invoca al Señor literalmente, ¿no? Este invocar, y pide una señal, un signo. Cuidado que aquí no estamos hablando, no se trata de la semiótica en el sentido de andar buscando señales para confirmar algo. Cuidado con esto, porque muchos de nosotros caemos en ese juego en nuestra relación con Dios. Si Dios tal cosa, entonces que ocurra tal otra y que me dé una señal el Señor. A mí el Señor me habla y me dice, y entonces cuidado con esto, ¿no? Porque aquí el tema es ¿por qué? ¿Por qué? Porque Ahaz ha puesto su confianza en el ejército de Egipto. O sea, Ahaz está siendo soberbio, sobrado, por eso no la pediré. No necesito de Dios. O sea, eso es lo que está detrás. Entonces, fíjense bien, o sea, esa soberbia, ese orgullo, esa autosuficiencia de parte de Ahaz es lo criticado en este texto. O sea, por eso, a pesar de que no se cansan solo de cansar a los hombres, o sea, sino que quieren cansar también a Dios. O sea, cansar, ese es agotar la confianza. Los hombres habían confiado en Ahaz, es el rey. El rey está cometiendo errores de orden militar, de orden diplomático. Te está cansando, el pueblo está agotado, el pueblo está desesperado. Bueno, también van a desesperar a Dios, van a cansar a Dios, esa es la imagen. Bueno, por eso, ojo con esto, el Señor mismo les dará por eso una señal. Entonces, ojo, ¿cuál es ese por eso? Ese por eso es el cansancio, ¿no? El pueblo está cansado, la gente está cansada, está agotada, entonces el mismo Dios vendrá a estar con ustedes. Eso es, su cansancio, su agotamiento, su frustración, su desesperación, encuentra una señal. Por eso el Redentor, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Fíjense, esto es precioso, no entenderlo desde ahí. Por eso el Señor les dará, porque no es por Ahaz. Aunque Ahaz es la causa del cansancio, de la desesperación, si lo quieren, del pueblo. Pero el pueblo está desesperado, está cansado. Y este rey impío que nos está haciendo perder la confianza en Dios. Por eso les digo, hay que entender el texto ahí, en ese contexto, en esa realidad. Por eso, entonces, he aquí, que la Virgen, esta es una traducción libre, literalmente en el hebreo dice la doncella, pero sí, se puede traducir también por Virgen. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La idea de la virginidad, de una virgen que concibe a un rey, a un dios, eso ocurre en toda la cultura del Mediterráneo, eso y también en Mesopotamia, eso ocurre ahí. Pero aquí hay una señal, ¿no? Muy diferente. Eso sí, no lo podemos encontrar en Egipto, no lo podemos encontrar en ninguna de las teogonías que hay, por ejemplo, en el mundo sumerio, en el mundo caldeo. No existe. Ese Dios con nosotros.
Y fíjense que podría traducirse incluso, estirando un poquito el tema, Dios para nosotros, en bien nuestro, en nuestro provecho, para nuestro beneficio. Eso es lo que está diciendo. Este Dios, frente al cansancio y el agotamiento del pueblo, quiere responder siendo Dios con. No Dios desde arriba, controlando, no es desde el Olimpo manejando a las figuritas de barro. No, no, no. Es un Dios en medio de. Segunda lectura, carta a los Romanos. El mero inicio de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio, que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero que mi lectura haya sido suficiente para que capten por dónde va la cosa, ¿no? Fíjense la insistencia, Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús, Jesucristo aparece al menos mencionado 3 veces el término como tal. Y Cristo Jesús otras 2 veces. La idea de que es el Hijo aparece 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo? ¿Por qué la iglesia nos hace leer esto? Porque recuerden que tanto en la primera lectura, el Emmanuel, que va a ser citada en el Evangelio, la idea es el nombre del niño. Entonces, ¿qué nombre se le pone? Entonces, este nombre, el nombre indica su vocación, el nombre indica su misión. Así como Pablo ha sido llamado, ha sido elegido, bueno, Dios ha elegido que Cristo, que su Hijo, el Verbo encarnado, que nacido, sí, evidentemente, en condición de hombre, sí, de acuerdo, pero además como Espíritu Santificador, o sea, es Dios. Entonces está diciendo Pablo aquí de una manera velada, pero linda, que es verdadero Dios y es verdadero hombre. Se llama Jesús, esa palabra ya les digo, Jesucristo, Cristo Jesús. Esa construcción es de Pablo. Es Pablo el que inventa eso de decir Jesucristo, juntando su nombre Jesús con su misión, que es el Mesías, es el Cristo. Entonces junta los 2 nombres. Entonces miren, el nombre indica la persona. El nombre indica su vocación, el nombre indica lo que Él está llamado a hacer. Si la primera lectura nos hablaba de que es Dios con nosotros, este Dios con nosotros es el Mesías, es el que nos va a salvar. Él es el Redentor. ¿Para qué? Entonces fíjense, me encanta esto, y por el tiempo tengo que ir un poco rápido, ¿no? Ese Dios que nos ama y nos ha llamado a la santidad. Eso es. Invocar el nombre de Jesús, invocar el nombre de Jesucristo es recordar que hemos sido elegidos por amor y llamados a un camino de perfección, que es la santidad. Vamos al Evangelio. Mateo, la continuación del de ayer. Mateo, ayer leímos hasta el versículo 17. Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarle en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos. El nombre que más se repite aquí es José. José estaba, antes de que vivieran juntos, estaba desposada con José. José era un hombre justo, es una manera de llamar a José. José, el hijo de David, y José, que luego de despertar del sueño, lleva a María a su casa. Fíjense bien qué interesante. O sea, la figura aquí es José. José, que es un hombre justo, que es el hijo de David, porque es de la descendencia de David.
Entonces, este José se vuelve un protagonista detrás de todo esto. Y es un protagonista, ¿por qué? Porque él está desposado. Acuérdense de este proceso que se daba en el mundo judío. Primero el estar desposado, luego se le preparaba una casa. Se le preparaba una casa que normalmente era dentro de la casa de la familia. O sea, se hacía un cuarto, digamos, una habitación más, una pieza, dirían los argentinos, para recordarlo del mundial del día de hoy. Entonces, dirían los argentinos, una pieza. Entonces, mientras se preparaba ese lugar, en la casa paterna, un lugar nuevo para la nueva familia, entonces estaban desposados, pero no vivían juntos. ¿Ok? José estaba preparando este lugar. ¿Cómo se enteró José de que María estaba embarazada? No lo sabemos, porque tampoco se nos manifiesta cómo se le apareció el ángel. Entonces nos dice que en sueños, pero no se nos dice nada más. Entonces, el sueño, ya lo saben ustedes, es la idea del lugar, el espacio donde Dios habla. Dios se puede valer precisamente de esto. Entonces vuelvo al tema. Aquí José, que está cumpliendo con lo que es correcto, entonces se entera de que María, ¿quién se lo dijo? ¿Se lo dijo ella? No lo sabemos. Lo que sí es donde entra la duda. ¿Por qué pensaba en repudiarla de manera privada? De hecho, tenía que ser con 2 testigos. Vayan a leer el capítulo 22 del libro del Deuteronomio. Ahí se nos cuenta qué era lo que debía ocurrir si ella estaba embarazada de otro, apedrearla. En tiempos del Señor Jesús no lo hubieran apedreado. No existía eso, pero el repudio sí. Imagínense, quedaba ya manchada, marcada para siempre, ¿no? Pero entonces, fíjense, él está pensando en qué es lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque de repente sospecha, y esa es la línea del pensamiento de los padres de la iglesia, de Jerónimo, bueno, igual que eso ya ha quedado en la tradición de la iglesia, es que probablemente él se da cuenta que aquí hay una intervención divina y él no quiere, por respeto, intervenir en lo que Dios está haciendo. Por eso Dios lo incluye, por eso Dios lo mete. Y por eso, fíjense, eso mismo indica, se la llevó a su casa. Porque no es que tenía miedo de repudiarla, sino que tenía miedo ¿cómo les diría?, de intervenir, de atravesarse, de estorbar en el proyecto de Dios. Y entonces por eso actúa de esa manera. Bueno, sí, insisto, es una línea de pensamiento posible. Luego entra el tema, ¿no?, de que ahí se está diciendo de una manera preciosa que María es virgen, que no hay intervención humana en esto, que es solamente Dios el que está detrás. Y esto es fundamental también para reclamar el dogma, uno de los dogmas marianos, el de la virginidad perpetua. Porque en ningún momento, cuidado, que lo que dice el griego es que era virgen, o sea, que no ha tenido concurso con otro varón, que no ha tenido ninguna relación sexual. Pero ojo, deja abierta la puerta para el hecho de que así será, que ella se quedó así, o sea, que ella mantuvo su virginidad, ¿sí? Y es legítimo interpretarlo así porque eso es lo que está diciendo el texto. No está diciendo que después tuvieron relaciones. No. Sino que está diciendo que ella es virgen y probablemente se mantuvo virgen a partir del texto. Para nosotros desde la fe se mantuvo virgen. Ok, ¿qué es lo que hace José? José recibe la vocación, volvemos, Pablo tiene una vocación, Isaías quiere presentarnos la vocación del Emanuel, del Dios con nosotros, ahora a José se le presenta una vocación, tú le pondrás por nombre, pero tú tienes que cuidarlos, te la llevas, no temas, cuidado, no temas en llevarte, en recibir en tu casa a María, tu esposa, es tu esposa, no va a dejar de serlo, llévatela a tu casa. Llévatela a tu casa y tú ponle el nombre. O sea, ponerle el nombre le da a él la responsabilidad de cuidarlo. Es su hijo, legítimamente. Es su hijo, aunque no lo haya engendrado. ¿Qué hace José? En cuanto se despertó del sueño, fue lo que era lo correcto, ¿no? Es ir a traer a la esposa para llevarla a la nueva casa, para llevarla a la nueva pieza, a la nueva habitación, porque eso algún día se los explico un poquitito más detenidamente, que era lo que se iba haciendo, ¿no? Se iban alargando las casas, la casa paterna, y se iban poniendo habitaciones de los hijos alrededor con sus nuevas esposas. Les invito a hacer oración. Plantó cara a la prudencia y a los chismes. Siguió la voz interior que le instaba, confía. Enseñó al Dios niño la mejor imagen de Dios. Sin pronunciar palabra, labró el hágase con su historia. Carpintero y emigrante, peregrino y maestro, creyente y siervo, el hombre discreto sigue siendo hoy testigo humilde de la entrega callada, del sacrificio radical, de la fe capaz de arriesgarlo todo. Entre sus manos encallecidas ponemos las nuestras y tratamos de asomarnos en su vida a la sabiduría de los justos. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San José, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz domingo para todos.